El Señor nos bendiga grandemente hoy. Traigo un estudio vamos a decir, de escuela dominical, porque vamos a recordar aquellos tiempos en que aprendíamos estas historias que aparecen en la Biblia, pero que de hecho son aplicables para todos los tiempos. Daniel, las historias de Daniel. La primera de ellas que se encuentra en el capítulo 1, voy a leer el texto y después vamos a estar haciendo algunos comentarios con respecto a él. Daniel y sus compañeros en Babilonia, dice el título que ha puesto en la Reina Valera, y dice el texto: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Y a estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él vivía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den, legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían la porción de la comida del rey. Así pues, Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos. Y fueron hallados entre todos ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero de Ciro. Esta es una historia bien interesante en el sentido de que para mencionar o hacer mención o hacer un recuento de lo que sucedió y ver su aplicación para nosotros hoy en día, sé que los vegetarianos van a estar muy contentos con esta historia, pero la historia en sí no está defendiendo el hecho de que usted coma puras legumbres, pura lechuguita, pura ensalada, puros frijolitos
y puro arroz, porque eso nos referimos con legumbres, sino la cuestión es una prueba de fe. El texto empieza relatando el momento en que Nabucodonosor, un nombre que todos nos sabemos, no sé acá, pero en Guatemala aparecía en los libros de primaria de lectura, cuando le enseñaban a uno las palabras más complicadas para ver si sabía leer, ahí aparecía Nabucodonosor. Este nombre, que es medio raro para nosotros, era el rey de Babilonia. Y resulta que este rey conquistó al pueblo de Dios. Jerusalén, que era la ciudad de Dios, cayó. Y cuando uno se pregunta por qué, o sea, ¿qué pasó realmente? ¿Por qué Jerusalén fue llevada al exilio? La respuesta que da la Biblia es que el pueblo de Dios se olvidó de su Dios. El Señor ya se los había dicho. Si ustedes adoran otros dioses, si ustedes hacen injusticia, si ustedes no obedecen a mi palabra, van a ser llevados cautivos a Babilonia, a Asiria, en otro caso. Y ellos jamás obedecieron a su Dios, sino que querían andar en sus caminos. Y por eso es que el Señor permitió que les pasara lo que les pasó. Esto lo digo porque de cuando en cuando hay cierto predicador que dice que la tragedia que nos acontece a nosotros, el famoso coronavirus, proviene de un castigo de Dios. O sea, Dios nos está castigando por la tremenda maldad que el mundo tiene. De cuando en cuando sale otro diciendo que eso no es así, porque Dios, como dijo el cardenal de Honduras, Dios no castiga a nadie ni esto proviene de Dios. Si ustedes me preguntan a mí, ¿proviene esto de Dios? ¿Sí o no? Voy a tener que responder, quién sabe, porque Dios no me lo ha dicho, ni lo ha dicho claramente, pero lo que sí sabemos, o sea, no puedo decir que esto viene de que Dios lo envió por nuestro pecado. Hay momentos en los que tragedias sucedieron en la Biblia y no eran por causa del pecado. Por ejemplo, cuando Jesús se encuentra en el capítulo 9 de Juan a un ciego de nacimiento y le hacen la pregunta a los discípulos, ¿quién pecó para que éste haya nacido ciego, él o sus padres? Resulta que Jesús dice, no, ni él ni sus padres. Jesús en otro momento dicen, ¿creen ustedes que aquellos sobre los que cayó la torre de Siloé eran más pecadores que todos los hombres y por eso les sucedió? No. Antes bien, si no os arrepentéis, dice, todos pereceréis igualmente. Entonces, a veces uno no debe tanto buscar culpables, pero lo que sí es cierto es que Jerusalén fue llevada cautiva por causa del pecado. Y de eso sí estamos totalmente seguros porque la Biblia así lo afirma. La Biblia dice que fueron llevados por el pecado. Pero lo que yo quiero resaltar ahorita, como mi primer comentario, es que cuando el mundo es castigado por causa de su pecado, también los justos sufren. Acuérdense, por ejemplo, de Sodoma y Gomorra, cómo eran esas ciudades, terribles. Esa sí era ciudad violenta. Cuando entraron los dos ángeles, que ellos no sabían que eran ángeles, pensaron que eran extranjeros. Se juntó desde el mayor hasta el menor, o sea, cómo era de corrupta esa ciudad, porque se juntó desde el mayor hasta el menor y querían violar a los ángeles y asesinarlos. O sea, eso sí no eran nada hospitalarios. Y luego uno sabe cómo esa ciudad fue destruida y ahí en esa ciudad no había ni 10 personas justas. O sea, era una ciudad totalmente corrompida porque Abraham intercede por Sodoma y Gomorra y en la intercesión comenzó con, si hay 50 justos, perdona la ciudad, y así llegó hasta 10 y no había ni 10 personas justas en Sodoma y en Gomorra. Solo había uno, Lot. Y entonces uno a veces se enfoca en que Dios liberó a Lot. Pero si usted se pone a pensar o se pone en los zapatos de Lot, ¿qué perdió Lot ese día? Perdió a su esposa, porque su esposa volteó a ver atrás y quedó convertida en estatua de sal. Perdió su casa, porque la casa la dejó allá en Sodoma. Él salió huyendo, libró su vida, pero todas sus pertenencias se quedaron allá. Sus ganados, porque recordemos que la historia anterior decía que Lot era tan rico que las riquezas de él eran tan grandes que ya no podía vivir con su tío Abraham porque las riquezas de los dos habían aumentado. Todas esas riquezas las dejó en Sodoma. O sea, tampoco fue que le fue tan fácil. Libró su vida por su justicia, pero perdió todo lo que tenía.
Entonces uno sufre a veces. Y no es porque uno sea malo, sino es porque en este mundo lleno de pecado, muchas veces se envían ciertas plagas o ciertos castigos que a veces nosotros mismos provocamos y a veces hasta le echamos la culpa a Dios y nosotros hemos provocado esas cosas. Pero dentro de eso, las personas justas también sufren. Hablando de los jóvenes que no guardan su distancia en este momento, ni usan mascarilla, andan por la calle y tratan de contaminarse, yo siempre soy un defensor de la libertad de la persona. Y si la persona quiere morirse, pues ni modo. Pero lo injusto es que luego desconecten de una máquina a un anciano que sí se cuidó por ponerle la máquina a este joven que nunca se cuidó. ¿Sí me entiende? Pero a veces estamos en este mundo de injusticias. Lo justo sería que cada quien pagara por sus pecados, pero vivimos en un solo grupo. O sea, a veces, y en esto tenemos que entender que somos responsables no solo por nosotros, sino por otros. ¿De qué pasó aquí? El pueblo de Israel fue castigado, fueron llevados al exilio, pero dentro de ese grupo que fueron al exilio, 4 hombres que eran justos también sufrieron el exilio. O sea, ellos también sufrieron a pesar de que, no sé, a pesar de que ellos eran buenos. ¿Por qué? Porque así pasa muchas veces. Somos maltratados y somos maltratados todos. Pues resulta que eh, el, el rey pide al jefe de los eunucos, mira, quiero que me consigas de todos estos que trajeron a los muchachos que sean más nobles, más guapos, más listos. A los demás pónganlos a trabajar. Pero a estos quiero que me los eduquen, que les enseñen nuestro conocimiento, nuestra sabiduría, nuestra lengua para que hable. Y les vamos a dar comida. Y esto suena a buenas noticias, pero esto no es buena noticia. Esto no es buena noticia. Eh, Dice en el versículo 5, y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Estos son los jóvenes justos. Ahora, esto suena bien, porque en este momento de cuarentena, pues nos tenemos que conformar, algunos con una comida, otros con otra, pero estoy seguro que los gobernantes están comiendo bien. Creo que Donald Trump sí puede comer lo que él quiera. Y sería una buena noticia que dijeran, bueno, a usted le vamos a dar lo que le demos a Donald Trump. O sea, lo que él coma, usted va a comer, no se preocupe. Y aquí sucede que el rey entonces agarra a estos muchachos, no solo estos 4, había muchos más, y le dice, ustedes van a comer mi comida. O sea, lo mejor del reino, lo que yo me como, ustedes se lo van a comer, porque quiero que se pongan guapos, hermosos y que sean inteligentes. La comida del rey era buena comida. O sea, a él le daban ¿qué? El becerro más gordito, la carne más buena, lo que ustedes puedan imaginarse. O sea, el rey tenía un banquete. El problema, y que a veces nosotros no entendemos qué es lo que está sucediendo aquí, es que esos alimentos que comía el rey, sobre todo los que provenían de origen animal, estaban contaminados según la ley judía, según la ley de Dios. El Señor había prohibido en el Antiguo Testamento que las personas comieran sangre. Y muy probablemente esos alimentos tenían sangre. El Señor había prohibido que se comiera ciertos animales que se consideraban impuros, como el cerdo, por ejemplo. Y muy seguramente ahí había cerdo en esa comida. Y el Señor había dicho que solo había que adorarlo a Él. Y muy seguramente esos animalitos, ese cerdo o esa res o esa oveja que el rey de Babilonia se comía, había sido sacrificada a su dios Marduk o a sus dioses porque él adoraba un montón. De hecho, a los jóvenes le ponen Sadrach, Mesach y Abednego y a Daniel le ponen
Belsasar, que eran los dioses que habían ahí. Pues había sido contaminada y entonces esto es lo que, por esto es que Daniel, no es que a él no se le antojara esa comida, ni que esa comida fuera mala, ni que tuviera colesterol elevado, triglicéridos, lo que usted quiera. No se trata de eso, sino que él sabía que ese tipo de comida no le agradaba a Dios. O sea, eso no era de acuerdo a lo que Dios le había pedido. Versículo 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Y pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. No me obligues a comer eso. Eso fue sacrificado a otros dioses. No me obligues. Mi ley no me permite comer estos alimentos. Mi Dios no me lo permite. No me obligues. Eso puede contener sangre. No me obligues. Yo no quiero contaminarme con esa comida. ¿Cómo es posible que un joven justo sufra por causa de los pecados de su pueblo, no por los de él, porque él era un hombre consagrado a Dios, pero por causa de los pecados de su pueblo, veíamos como primer comentario, él sufre? Pero además de eso, ¿cómo es posible que se pueda ser fiel a Dios en medio de las más duras circunstancias? ¿Lo nota usted aquí? Él pudo haber dicho, Dios me abandonó. Dios está haciendo que yo sufra, así es de que comamos de esa comida. Pero por el contrario, Él sabe que a Dios uno le es fiel en las buenas y en las malas. En la adversidad también tenemos que ser fieles a Dios. Aunque el mundo sea gris y aunque la situación se dificulte, esto es como, bueno, hay cuarentena, entonces démonos vacaciones también, ya no estudiemos la Biblia, ya no estemos en reunión con los hermanos. Total, el Señor sabe que hay cuarentena, ¿no? En las buenas y en las malas, nosotros vamos a estar en comunión con Dios. Y vamos a hacer lo que es correcto en las buenas y en las malas. Y esto es lo que Él propone en su corazón. Pues resulta que al jefe de los eunucos, Daniel le cayó bien, pero él tiene miedo y le dice, mira, es que si te doy solo legumbres te vas a poner flaco. Y cuando el rey mire cómo vas a estar de delgado, entonces me va a cortar la cabeza. Estas cosas van a pasar. Y Daniel le dice, hagamos un trato, ¿sí? 10 días. 10 días. Llévate la comida, no nos des esa super comida. Usted se imagina ese banquete, es un banquete real. Con eso engorda cualquiera. Y nos vas a dar solo legumbres, ok, 10 días. Y después tú vas a hacer lo que quieras. Y el texto me dice que al cabo de los 10 días, los muchachos se miraban más robustos. Más robustos. Esto no lo vaya a interpretar usted como lo interpretan los adventistas. La iglesia adventista probablemente tenga razón en que nosotros comemos mal. ¿A cuántos de nosotros nos gusta la pizza? ¿Sí? Esa no es una buena comida. ¿A cuántos nos gustan las papas fritas? En Bélgica están instando a la población a que coma el doble de papas fritas, pero no es para subir las defensas. Lo que pasa es que el país vive de la producción de la papa frita y ahora tiene superproducción. Entonces, una manera de ser patriota es comer más papas fritas, pero el colesterol se sube. A veces nosotros comemos mal. Y entonces, los adventistas tienen mucha razón en esto. Deberíamos de cambiar nuestra dieta y comer de manera más saludable. Lo que pasa es que a veces ellos malinterpretan la Biblia a través de este principio, que me parece un principio correcto. O sea, creo que sí deberíamos de comer más saludable. Pero a veces ellos malinterpretan el texto bíblico y dicen que aquí lo que sucedió es natural, que si usted come solo legumbres, si usted come solo vegetales, usted se va a poner más fuerte, más robusto, usted va a mejorar en mucho, pero la realidad es diferente. La realidad es diferente. La realidad es distinta. Si uno come legumbres, obviamente se va a poner más delgado, tal vez más saludable, pero sí más delgado. Los boxeadores, por ejemplo,
Ellos comen bastante proteína, bastante carbohidrato, porque ellos quieren ponerse fuertes, son boxeadores y quieren desarrollar músculos. Así es de que aquí lo normal era que Daniel se pusiese delgado, tal vez saludable en términos médicos actuales, pero los compañeros iban a ser más robustos porque estaban comiendo más proteína. Eso era como de lógica. Sin embargo, aquí sucede lo contrario y esto es un don de Dios. Lo mismo que la inteligencia. ¿Por qué X persona? Mire, aquí vamos a sacar un principio. Un principio. Hay veces que nosotros nos sentimos orgullosos por lo que tenemos. Y realmente debemos ser humildes todo el tiempo. No hay nada que tengamos que no provenga de Dios. Es un don de Dios. Y cuando nosotros nos sentimos orgullosos, Dios nos quita lo que nos ha dado. Esto va a pasar más adelante en Daniel. Pero aquí, por ejemplo, dice el versículo 17, a estos 4 muchachos, ¿quién? Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y las ciencias. No fueron las legumbres, no fue la lechuga, no fue el rabanito picado con pepino, que me encanta comer eso. No fue eso, por eso extraño las ensaladas de la hermana Mayra, que son buenas. No fue eso, hermanos, no fue eso. Póngase usted a comer puras legumbres y no se va a volver más inteligente. Eso fue un don de Dios. Pero el hecho de comer las legumbres sí tuvo que ver en esto. Pero tuvo que ver en el sentido de que estos muchachos dijeron, vamos a ser fieles a Dios. Vamos a ser fieles. Y como vamos a ser fieles, Dios nos va a respaldar. Y Dios los respaldó. Y Dios les dio más sabiduría a ellos que a todos los demás. Por eso cuando los examinaron, dicen que estos muchachos eran brillantes. O sea, cuando ellos hablaban el caldeo, porque, bueno, en aquel tiempo es un poquito difícil para los historiadores saber qué idioma hablaban en Babilonia. Los simplistas dicen que hablaban caldeo porque decía que Babilonia era el reino de los caldeos, pero no lo sabemos. Pero digamos en caldeo. Hablaban en caldeo. Los escuchó el rey, supóngase usted que hablaran en inglés, los escuchó con un acento, pero de originales. Qué acento con el que hablaban. Qué bonito se expresaban. Qué sabiduría la que tenían. Y uno se puede asombrar, pero aquí el asunto no es de lo que ellos, no es por lo que ellos comieron, sino la razón por la cual comieron lo que comieron. Aquí es donde se cumple un versículo que aparece en 1 de Samuel. Yo honro, dice el Señor, a los que me honran. Este principio es importantísimo. Se lo dice a Elí, pero lamentablemente se lo dice a Elí porque los hijos de Elí deshonraron a Dios. Este es el problema. O sea, a Elí se le dice, pero no se le dice en buen sentido. Se le dice en el sentido contrario. Pero aquí se ve en el sentido positivo. Daniel decide honrar y glorificar a Dios en su vida. Y por lo tanto, Dios le va a devolver el favor. Se lo va a devolver. Nunca Dios va a dejar desamparado a uno de sus hijos. Nunca. Tengo un par de hermanos en Guatemala, no videntes, eran ciegos. Bueno, en este tiempo miraban un poquito. Estudiaban en el instituto del pueblo y entraron a primer año, ¿no? Después de X tiempo de no estudiar, regresaron a la escuela y entraron. Ellos mismos se costeaban sus estudios, trabajaban y estudiaban. Y resulta que tienen la primera prueba de fe. Para febrero es en el pueblo el día de Candelaria, la Virgen a la cual el pueblo está consagrado. Aunque el pueblo se llama San Juan, no sé por qué se consagra una Virgen. La cuestión es que esa es la patrona del pueblo. Y entonces el instituto, como dirigido por una junta bien católica, decide que todos los estudiantes tienen que marchar en honor a la Virgen.
y que deciden en el instituto que aquellos que no marchen en honor a la Virgen van a perder 40 puntos. En Guatemala se pasa la clase con 60, o sea, no los estaban aplazando, pero se las estaban dejando color de hormiga. 40 puntos por desfilar. Si no se desfilaba, pues no, la reprimenda era que no iban a participar, que no iban a conseguir sus 40 puntos. El desafío es grande porque uno puede decir, bueno, el Señor comprende que esto está difícil y todo esto. Y bueno, de hecho ellos decidieron no contaminarse y decir, no vamos a marchar y pues que nos quiten los 40 puntos igual. Más adelante nos recuperaremos. Curiosamente, llegando a la tercera unidad, los que han estudiado un ciclo saben a lo que me refiero. Mis dos hermanos habían pasado el curso porque habían cerrado todos los cursos. Uno de mis hermanos tenía 17 cienes que había sacado en su boleta y le entregaron el premio al mejor estudiante de toda la institución. O sea, la calificación más alta, aún con los 40 puntos de castigo que le pusieron al inicio. Y todos se fascinaban cómo una persona con problema visual podía conseguir el premio y a pesar de las dificultades. Se cumple exactamente esto. No es que la familia sea muy inteligente, no es eso. Ese es un error. Ese es un error. Lo que sucede sencillamente es que Dios honra a los que lo honran. Y por eso es que en una situación en la que uno, por ejemplo, puede ser tentado a agarrar lo que no es de uno, a hacer trampa con tal de ganar, o a hacer trampa para no perder, o a contaminarse con esto porque está difícil, sobre todo cuando uno, en este tiempo, por ejemplo, no sé en WhatsApp vi, porque me mandan esos memes, y sacan un virus que va ascendiendo la curva, o sea, el virus va en la curva del virus, ¿no? Que va subiendo, y el virus va jalando una ratita, no sé quién lo envió, la verdad, ahí se los envío después, pero va jalando una ratita, y dice, así sube la curva del virus y así sube la curva de la corrupción. Porque, en efecto, los niveles de corrupción en todos los países, no solo en este, se han disparado porque el gobierno agarra más dinero para contrarrestar el virus y al mismo tiempo se agarra más dinero también la corrupción porque todos buscan su ganancia en medio de esto. Y nosotros vivimos en medio de este conflicto. Usted puede vivir en medio de este conflicto. Usted no necesita laborar para el gobierno para estar enfrentado a esta situación. Usted no necesita. Basta con que pasen con la bolsa solidaria enfrente de su casa y le pregunte cuántos viven acá. Y usted sabe que por X número de personas le dejan una bolsita y entonces usted pone el doble. Eso también se llama corrupción. A otro nivel, pero es corrupción. Y uno se ve tentado a estas situaciones. Recuerde el estudio de hoy. Dios honra a los que le honran. Daniel dijo, voy a comer legumbres, voy a comer poquito, pero no me voy a contaminar. Y honró a Dios. Y Dios lo respaldó. Le dio una sabiduría y lo puso al frente del mero reino que se lo acababa de llevar. Daniel se convirtió en el número 2 del reino. Nada se movía sin que Daniel lo autorizara. ¿Por qué? Porque Daniel honró a Dios. Lo primero que nosotros tenemos que hacer en toda nuestra vida, o lo que tenemos que buscar todo el tiempo es, mis acciones glorifican a Dios, porque si yo glorifico a Dios, Dios me va a respaldar. Que el Señor nos bendiga, hermanos.